Bien, las clases anteriores hemos estado viendo eh, todo el tema de lo que es la edad moderna, ¿ya? Vimos desde el lado general, ¿cierto? Punto por punto, y después fuimos viendo todo lo que es lo religioso, lo artístico, y hoy vamos a ver netamente lo que es lo político, ¿ya? Esta materia es densa, ya lo digo desde ya, así que por favor ponga atención, concéntrese y vamos a tratar de hacerlo lo más expedita posible, pero por eso también necesito que estén tomando atención, ¿ya? Si no, se va a volver más tediosa de lo que ya es. Bien, para entender el tema de la Edad Moderna hay que entender que hay tres aspectos clásicos que hay que considerar a la hora de comprender cuáles fueron las cosas que inspiraron o de cierta forma cuáles fueron las cosas que marcaron la evolución política durante la Edad Moderna, ¿ya? Como dice aquí, la Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en que se divide tradicionalmente la historia de Occidente, eh, tradicionalmente en Occidente la historia universal, ¿ya? Nosotros conocemos distintas edades, todo parte con la prehistoria, luego viene la antigüedad, luego viene la Edad Media y la tercera etapa histórica vendría siendo la Edad Moderna, ¿ya? Y es también la previa a la edad de nosotros, que se le llama edad contemporánea, ¿ya? O también postmoderna. Bien, la edad moderna sería el periodo en que triunfan los valores de la modernidad, el progreso, la comunicación y la razón. Aquí es donde el hombre toma un rol protagonista en lo que es el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la economía, de la religión, del arte, etcétera, y lo ve como una idea de progreso. Es decir, mientras más avanzo yo en estos temas, eh, mi país o mi reino o mi ciudad es más moderna, es más llamativa, y eso llama a más riqueza, más fama, más poder también. Ya existe esta nueva forma de llamar la atención políticamente, por decirlo así, ya que en la edad moderna, en la edad medieval, ¿cierto? Se vive un periodo que muchos historiadores lo conocen como, también le dicen la edad oscura, por lo mismo, porque se vivía, el sentimiento era todo lo contrario. En la antigüedad también se daba esto de que las grandes ciudades proliferaban y trataban de expandirse culturalmente, ¿cierto? Después la Edad Moderna pasa todo lo contrario, con esto de los feudos, donde la gente se encierra prácticamente a sobrevivir, ¿ya? Luego con la Edad Moderna, el resurgimiento del comercio y todo eso, es muy importante y se considera también muy importante el tema de, de surgir, de hacerse notar, digamos. Bien. Eh, el espíritu de la Edad Moderna buscará un referente al pasado anterior, ¿cierto? A la Edad Antigua, como, es, como decía anteriormente, a la época clásica, ¿cierto? A la Roma clásica, a la Grecia clásica, que eran estas ciudades que se expandían culturalmente, que eran un ejemplo en lo político, en lo filosófico, en lo artístico, ¿ya? Se desarrolla a través de 3 siglos, ya aproximadamente. Los periodos históricos nunca son de forma Se pareja, ¿ya? escribe Este sí, este esquema sí, ¿ya? Así tenemos claro bien desde qué año hasta qué año, desde qué año empieza hasta qué año termina. Eso es históricamente, pero como decía, los procesos eh, son procesos, ¿cierto? No es que el ser humano se levantó en 1453 y dijo, uy, ya se acabó la Edad Media, ahora estamos en la Edad Moderna, ¿ya? Son procesos que se le ponen nombres después. O sea, nosotros como el humano postmoderno, el humano contemporáneo, los historiadores contemporáneos son los que le han puesto estos nombres o estas fechas como hitos importantes que marcan el comienzo y el final. El primero es la caída de Constantinopla por parte de los turcos otomanos. ¿Por qué se considera ese un punto? Porque es la cúspide del fin del mundo medieval, ¿ya?
Constantinopla era de cierta forma la frontera que había entre Oriente, que es el mundo árabe, los indios, los chinos, ¿cierto? Y el Occidente, que vendría siendo Europa, los germanos, África, ¿cierto? Eh, Cuando cae Constantinopla, se acaba esta barrera y el mundo empieza a globalizarse, ¿ya? En la Edad Moderna también estamos hablando de un periodo que empieza una insípida o una pequeña globalización, ¿ya? No se escucha nada. Si no sé, a ver, tú, bien, por favor, recuerden colocar nombre, apellido y curso en el chat. Es solamente para eso, ¿ya? No para estar conversando. Bien, seguimos. Para eso vamos a tener que entender nuevos conceptos, ¿ya? Ya no estamos hablando de feudos, ni Yo de tierras, ni de eso. Dígame. no alcancé a escribir todo. ¿Puedes subirlo un poquito más? Bueno, voy a dar un minutito para que terminen de escribir, ¿ya? No. Se escribía, tío, no sabía, yo le pregunté y no me dijo. Sí lo dije. Bien, como decía, hemos visto y hemos hecho una pincelada en otros tipos de estos procesos, ya en lo social, la consolidación de la burguesía, con la reaparición del comercio. Lo económico, el mercantilismo, el capitalismo y la economía mundo, ¿cierto? Estamos hablando recién de una especie de que el comienzo de una globalización. En lo cultural, el renacimiento, el rescate de lo clásico, de la antigüedad. En lo religioso, el tema de la reforma y la contrarreforma, ¿ya? La ciencia y tecnología, la navegación y la imprenta, y en lo político, los estados nacionales y las monarquías absolutas, que es lo que nos vamos a enfocar hoy, ¿ya? Ahí alguien levantó la mano, por favor. Ahí le estoy tratando de reiniciar el audio, pero no me deja. Cuando quiere reiniciar o activar el micrófono, puede mantener apretado el espacio, ¿ya? Y ahí se renueva. ¿Vio? Ahí funciona. Exacto. Ya, seguimos. Bien, los conceptos que tenemos que ver son el Estado ya como una organización jurídica y política que une un territorio indefinido, que es, o sea, definido, mejor dicho, que sería la nación. Y la nación, que es el conjunto de personas que se encuentran unidas bajo este territorio. ¿Qué los une? Bienes materiales, espirituales, la cultura, la religión, la lengua o el idioma y la historia, ¿ya? Una nación es todo el pueblo, por así decirlo, de un país. Y el Estado es esta entidad que organiza este país, ¿ya? Esta nación, para que se haga esa diferencia. Cuando hablamos de Estado, hablamos de la administración netamente, ¿ya? Y hablamos de esta entidad que organiza al pueblo o a la nación, ¿ya? La nación somos todos nosotros, niños, jóvenes, viejos, adultos, ¿ya?
todos somos parte de la nación. ¿Por qué? Porque nos estamos unidos a través de todas estas partes, de todos estos factores, ¿ya? En lo material, en lo espiritual, en la cultura, en la religión, en el idioma y en la historia. Son las cosas que compartimos nosotros, ¿ya? Estos conceptos nacen porque los primeros estados modernos o repúblicas, por así decirlo, van a ser Estados Unidos y Francia. Ya van a ser un ejemplo en este sentido de cómo se diferencian estas cosas. ¿Por qué? Porque antiguamente el rey representaba todo, ¿ya? Y importaba muy poco el sentido de la nación a la hora de dominar, en muchos casos, ¿ya? Justamente esta idea de dominar culturalmente viene también de la antigüedad y tiene que ver con los romanos, ¿ya? Los romanos fueron los primeros, la primera civilización en dominar culturalmente su territorio. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir eso? Que imponían un idioma, imponían una forma de escribir, imponían obras teatrales, imponían la religión, y de esa forma también te dominaban en tu mente, no solo políticamente, ni militarmente, sino que también a través de tus costumbres. Hoy en día nosotros también somos parte de un imperio, ¿cierto? Estados Unidos, netamente nosotros somos parte de su cultura, estamos dominados culturalmente por ellos, ¿ya? Como digo, tengo la facultad de poder echar a la gente de la clase, chiquillos, ¿ya? El chat solamente para poner presente, por favor. Sí, los conceptos también se copian, jóvenes. Traten de ir copiando lo más importante, ¿ya? Estamos en octavo básico, la idea es que vayan entendiendo, leyendo lo que ven en la pizarra y vayan anotando lo que más es más importante, ¿ya? De esa forma también vamos más rápido. Profe, ¿está bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Estaba dando espacio para que pudieran copiar, nada más. ¿Seguimos? Tío, no, lo que se terminar, me falta Ya, poquito. ok. Espere, profe, espere. No se preocupe. Ya. Lo siguiente que vemos es el entorno a la gestación y las características del Estado moderno, ¿ya? Lo que vamos a ver a continuación es qué define un Estado moderno, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre el Estado moderno y, por ejemplo, el Estado feudal, ¿ya? ¿Qué es un Estado moderno? En la Alta Edad Media, para eso hay que entender primero cómo era la organización política antes. La Alta Edad Media, que es el periodo inicial de la Edad Media, el poder estaba a manos del señor feudal, de los emperadores y del papa. ¿Se acuerdan que yo mencionaba que era muy importante la posesión de tierras? Entonces,
quien poseía las tierras era el señor de esas tierras, por ende era el señor feudal. Los emperadores eran reyes que tenían grandes porciones de tierra y que también a su servicio tenían a otros señores feudales. Y finalmente en la cúspide de este poder político estaba el Papa. ¿Por qué el Papa? Porque el Papa era quien daba la bendición divina, de cierta forma, para todos los que participaban. Ya, o sea, él daba la bendición a todos los reyes, de cierta forma. Eh, Teóricamente, y hoy nosotros sabemos que no es así, pero teóricamente estamos hablando de una época donde el poder Dios se lo entregaba a los reyes. ¿Y quién representaba a Dios en ese entonces? El Papa, ¿ya? Por eso es que funciona de esa forma. Luego viene el tiempo de la Baja Edad Media, donde de cierta forma el poder pasó a manos de los reyes, ¿ya? Y sustentados por la burguesía. ¿Por qué? Porque al aparecer la burguesía, al aparecer esta clase social nueva, o clase económica realmente, aparecen estos comerciantes, como decía, que hay dos tipos de comerciantes. Está el comerciante que se va a hacer millonario porque eh, comercia internacionalmente, con barcos, caravanas, etcétera. Y está el comerciante pequeño, que es el artesano, el herrero, el que hace ropa, o qué sé yo, ¿cierto? Que curte pieles, un montón de oficios que se nos puede venir a la cabeza. Un doctor también, por ejemplo, eh, era parte de la burguesía, un profesor también. Por ende, los grandes burgueses, ya no esta pequeña burguesía, sino los que ganan mucho dinero, son los que apoyan las monarquías, porque de esa forma también las monarquías apoyan a ellos, les cobran menos impuestos o les facilitan alguna guardia, qué sé yo, se hacía alianza entre lo político y lo económico, igual que ahora. eh, es por eso que estamos hablando de esa época. Pero en el siglo XIV ya surgen los estados modernos con la creación de los estados nacionales unificados. Va a pasar que en muchos lugares como Italia, España, ya que antiguamente España eran muchos reinos, estaba Andalucía, Sevilla, Castilla, Cataluña, ya durante esta época España va a ser el mejor ejemplo de unificación y se va a unificar en un gran imperio español, ya que eso se va a ver simbolizado por el casamiento de Fernando de Aragón, que era la parte, si no me equivoco, occidental de España, y Isabel de Castilla, que es la reina o sea, Catalina de Aragón y Fernando de Castilla, en realidad era al revés. Catalina de Aragón, ¿cierto? Y Fernando de Castilla, que van a ser los reyes católicos. Esta unión simboliza la unión política también de los reinos españoles. Y ahí surge la España que nosotros conocemos, ¿ya? La España más, la España moderna, por así decirlo. Hoy en día hay problemas en lo interno y siempre han habido con los distintos reinos que conformaban antiguamente. Cataluña, que es Barcelona hoy en día, ¿cierto? Quiere independizarse de España hoy en día. Y eso lo vemos en muchos lugares. Nosotros, por ejemplo, en Chile también tenemos un problema de naciones, porque nosotros somos un Estado que incluye dos naciones, incluso tres naciones. Y dentro de esa, la nación más grande es la nación criolla, que es la que formamos parte todos nosotros de cierta forma. Y otra nación, sí, si pueden copiarlo, vayan copiando. Como digo, traten de copiar todo lo que puedan. Estamos en clase, chiquillos, ¿ya? Por favor, hay que tratar de pasarse el rollo, hay que tratar de entender que estamos en clase, sacar el mejor provecho posible, ¿ya? Yo sé que molesta, yo sé que fome quizá, pero esto es por su bien. Continúo. El surgimiento de los estados modernos tiene que ver con esto. Y como decía, en Chile también tenemos un problema de naciones. Por ejemplo, el Estado chileno, ¿ya? Representado por su máxima autoridad, Sebastián Piñera, ¿ya? Tiene tres naciones. La más grande es la criolla, que es la que formamos parte todos nosotros, los chilenos, por así decirlo. Pero ¿qué pasa con los Rapanui y con los mapuches, por ejemplo?
Y sin ir más lejos, también podemos ir a la Unión de Pueblos Andinos, que también se puede considerar otra nación incluyendo. Esas son culturas que han sido de cierta forma absorbidas culturalmente o quizás dominadas culturalmente, ¿cierto? Y de cierta forma esas naciones aún continúan vivas porque tienen distinta cultura, incluso distinto idioma. ¿Ya? La nación mapuche es una nación aparte, la nación Rapa Nui o pascuenses, como se le conoce también, son una nación aparte. Ellos tienen otro idioma, tienen otra cultura, otros ancestros, otros rituales, por así decirlo. Nosotros somos fruto de la mezcla entre lo indígena y lo español, entre lo católico y lo precolombino, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, expresarse, nuestros ritos religiosos, nuestra historia con héroes en comunes, con villanos en comunes, dependiendo de qué lado la vemos, ¿cierto? Pero estos otros pueblos, ellos se sienten ajenos a esto, ¿ya? Y ellos han sido adquiridos por un motivo político, por un motivo económico. Entonces hay que empezar a entender y a diferenciar esas cosas. Bien, el Estado moderno, ¿ya? También fue una cosa que no se hizo de un día para otro, no llegó un genio y dijo, oye, hagamos el Estado moderno, lo tengo todo planeado. No, también se fue formando poco a poco. La formación del Estado moderno es un proceso que se dio entre el siglo XIV y el siglo XV, o sea, estamos hablando de un siglo aproximadamente de transición política. Ya se desarticula el sistema feudal. Recordemos que este sistema feudal fragmentaba el territorio en los señores, y los señores feudales eran los que tenían arte y parte, por así decirlo, en su territorio. Ellos imponían sus leyes, sus reglas, su forma de trabajar la tierra o qué sé yo, ¿ya? Siempre bajo la religión católica, porque no hay que olvidar que la máxima autoridad era el Papa. El Papa tenía el mayor poder político, ¿ya? Entonces, se desbarata este sistema feudal porque ahora el poder se va a concentrar en una sola persona, o mejor dicho, en una sola institución, que va a ser la corona. La corona puede ser el rey y la reina, ya como en el caso de España, que ambos reyes tenían un gran protagonismo político. Pero eso va a ser solo en España, ya tanto en Francia como en Inglaterra, los reyes, solo el monarca hombre, ya digamos, solo el rey era el que tomaba las decisiones. Esto se va a dar en distintos casos, ¿ya? Pero vamos a considerar la corona como institución, ¿ya? El rey yo sé que es una persona, la reina yo sé que es una persona, pero también hay que entenderlos como una institución, porque ellos tienen facultades y reglas políticas que seguir, qué sé yo. Este proceso se dará, por ejemplo, como ya mencionamos, en España, Portugal, ahí dice también, Francia, Inglaterra, también van a ser estos países que se van a unificar para formar un reino o un país, un estado moderno, ¿ya? Como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Entonces, aquí estamos hablando por lo menos de las 4 naciones más importantes durante este periodo. ¿Importante en qué? En lo político y en lo económico sobre todo, ¿ya? Porque Italia también va a ser importante en lo artístico, por ejemplo, pero Italia va a seguir fragmentada hasta muchos años después, ¿ya? Porque ahí hay un tema político, religioso también, ¿ya? Que no vamos a ahondar en eso porque no es el ejemplo que quiero seguir. Bien, Francia en especial, porque pasa de la máxima fragmentación, ya en algún momento Francia fue parte del Sacro Imperio Romano Germano. Y después de eso, con el tema de que los reyes van teniendo varios hijos y tienen que heredar la tierra, ya, ese imperio se fue fragmentando en el hijo primero, en el segundo, en el tercero, y así se fue fragmentando siempre el territorio. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre esto de la unificación bajo el nombre de un solo rey, se vuelve a unir todo bajo una sola regla, que es la del rey. ¿Cuáles fueron los factores que favorecieron de cierta forma esto? El rey pasa a ser considerado la máxima autoridad, ¿ya?
Es el primero de entre esos iguales. Vaya, si quiere le subo el volumen, pero también recuerde que la clase sigue en YouTube. O sea, después yo la subo a YouTube. Así que si puede ir a almorzar, después vuelve y seguimos en clase, no hay problema. Si quiere dejar ahí el volumen dado para seguir escuchando, tampoco hay problema. Como insisto, esto surge así. No podemos hacer más, o sea, en el sentido de organización. Se hace lo que se puede. Bien, seguimos. Entonces tenemos un rey fortalecido, un rey que es la máxima autoridad en lo político, ¿ya? Esperemos un poquito. Esto sí hay que copiarlo, ¿ya? ¿Qué son los elementos que constituyen un Estado moderno? ¿Qué cosas o qué requisitos debe tener un Estado moderno para considerarse como tal? ¿Ya? La delimitación de un territorio y fronteras bien definidas. ¿Ya? Aquí es donde se empieza a delimitar el mapa definidamente, ¿ya? Las fronteras se establecen claramente donde termina y empieza un país. O sea, hasta entonces no había un territorio que marcara el principio y el final de un reino, por ejemplo. Y eso a veces traía conflictos o eso también traía una especie de anarquismo político, porque había mucha gente que abandonaba los territorios habitados normalmente y vivía en lo que se le llamaba la frontera, que era estos territorios sin jurisdicción, sin nadie que gobernara, ¿ya? Entre dos reinos, por ejemplo. Se va a dar tanto en Europa como en América, la frontera. La unidad cultural y lingüística. Como decía, un Estado moderno se unifica bajo un idioma, ¿ya? Todos hablan y escriben en el mismo idioma, a veces a la fuerza, a veces eh, por una cosa natural, ¿ya? La centralización política, sobre todo en esta época vamos a ver un Estado muy fortalecido en una sola figura, que va a ser el rey, ¿ya? Ese rey después se divide en los tres poderes del Estado, que es parte de la República moderna, ¿ya? Es para que se entienda, de cierta forma, la diferencia con la actualidad. Pero se parece mucho a lo que nosotros vivimos hoy. Solo que el poder se ha desconcentrado un poquito para que haya menos corrupción. El chiste se cuenta solo, pero bueno, así es la cosa. Y la constitución de un ejercicio como fuerza exclusiva del Estado, de un ejército, digo. Es la primera vez que vamos a ver ejércitos nacionales, ¿ya? Durante la Edad Media existían dos tipos de ejército, que era el ejército nacional, o sea, perdón, digo, el ejército feudal, que era los soldados que le rendían un, eh, un, eh, un juramento de fidelidad al señor feudal o al rey. Entonces uno peleaba por el rey, peleaba por su señor, ya no peleaba por una nación o por un país, que hoy en día, por ejemplo, se dice que, por ejemplo, las fuerzas militares defienden la patria, qué sé yo, ¿cierto? Es como lo que la gente que le gusta ese tema es lo que más exacerba, ¿cierto? Y en cierto sentido tiene razón, ¿por qué? Porque los ejércitos, por ejemplo, el ejército actual de Chile es un ejército financiado por el Estado, es el Estado, este organismo, el que financia el ejército para que defienda toda la nación ante un ataque o alguna crisis, ¿cierto? Así funciona esta nueva forma de ejército. Antiguamente eran los mismos señores feudales que rendían homenaje y partían con los campesinos a pelear y partían con algunos soldados que ellos entrenaban, qué sé yo, pero siempre este era el problema de que los ejércitos eran más pequeños. Y también estaban los ejércitos de mercenarios, que muchos burgueses pagaban por un ejército, un grupo de ejército, que los defendiera en las caravanas, etcétera, ¿ya? Pero aquí vamos a ver la primera vez que surgen ejércitos nacionales. Lo más parecido a esto vendría siendo la centuria romana en la antigüedad, ¿ya? Que era el ejército romano también financiado por el imperio, que podríamos considerar al imperio, al Senado, por decirlo así, como el Estado de ese entonces, ¿ya? Pero no existía el concepto como tal. Por eso es que no los quiero enredar mucho. Pero es la primera vez que vemos esto.
Sí, dejo ahí por mientras copian. ¿Ya? No se preocupe. Profe, no se escucha. No se escucha, Uno. debe revisar las opciones de abajo. Profe, no se escucha bien. Ah, eso puede ser el internet que esté ahí fallando. Te pido disculpas, puede ser el internet que debe estar lagueándose un poco y está falla un poco en la calidad del audio, ¿ya? Pero de todas formas la clase queda grabada con el audio bien. Así que después ahí la pueden volver a revisar, ¿ya? Bien, seguimos. Esto no lo copien, ya, porque es bastante, y como digo, va a estar ahí en YouTube. Así que ahí le pueden poner pausa si quieren estudiar, porque después voy a explicar la actividad, ¿ya? Que también la subí hoy. Bien, el Estado moderno, ¿cómo se estructura este Estado moderno? Ya vimos las cosas que son requisitos para poder reconocer un Estado moderno. Ahora lo vamos a desglosar un poco, ¿ya? Los elementos principales de un Estado moderno son el territorio, la población y el poder. Necesito esos tres elementos para establecer. El territorio, por así decirlo, es la materia prima, ya el país entero. ¿Qué contamos con esto? Con la ciudad capital, que es el centro administrativo, ya. Sin ir más lejos, podemos compararlo con Chile. Chile es un estado moderno. Su capital es Santiago, ¿cierto? En cuanto a la frontera, que es todo el tema de cómo entran y salen cosas o personas, están estas tres organizaciones. El tema político que marca el territorio donde empieza y termina un país, nosotros tenemos claro cuáles son nuestras fronteras, hemos tenido conflictos con nuestros vecinos que no han terminado, bueno, sí, algunos sí, han terminado en guerra, ¿cierto? Y otros también en tratados internacionales. Es muy importante siempre ver esto por el tema de la explotación de recursos naturales, de la jurisdicción a la hora de que ocurra algo en uno de esos territorios. La jurisdicción es la capacidad de yo hacer valer la ley. ¿Ya? En cuanto a lo militar, tiene que ver netamente con el tema de la protección de las fronteras. También de revisar qué cosa entra, qué cosa sale, quién entra y quién sale. ¿Ya? Y por último está la aduanera, que es ciertos lugares de la frontera que se levantan pronto para controlar el paso de mercancías, cobrar impuestos pendientes, etcétera. ¿Ya? Son donde sale las cosas que nosotros compramos como país y vendemos también como país. ¿Ya? Entre esas, por ejemplo, el cobre. O también, por ejemplo, Ya va. ahí sí. O el tema, por ejemplo, también eh, la tecnología que nosotros consumimos, ¿cierto? El poder. ¿Cómo se aplica el poder en un Estado nacional? Es a través de la soberanía exterior, que son las relaciones que yo tengo con los vecinos, por decirlo así, en relación a que yo llego a un acuerdo con esos vecinos, esos países vecinos, para establecer una frontera o establecer una relación. Esa relación puede ser de comercio, puede ser una alianza política de desarrollo, puede ser una alianza de guerra contra algún otro país, por ejemplo. De muchas formas se puede ver establecida.
Ahí dice, el Estado o, o era independiente ya que se reconocía por ningún poder exterior o eh, también se definía a quién rendía obediencia. Por ejemplo, Chile mucho tiempo fue una nación que rendía obediencia al Estado español, ¿cierto? Pero finalmente cuando se independiza es un Estado independiente que empieza a establecer relaciones económicas y políticas con otros países, no solo sus vecinos, sino también internacionalmente, ¿ya? Y está la soberanía interior, que es cómo yo organizo jurídicamente un país, las reglas que voy a imponer, ¿ya? El Estado tenía la capacidad de mantener las fuerzas armadas, recaudar los impuestos, legislar, ¿ya? Ejecutar leyes de administración y justicia. Todo esto a base a la población, ¿ya? Todo esto a la gente que habita este Estado moderno. Todo esto surge también para organizar la sociedad, ¿ya? Para surgir de forma internacional es necesario organizarse de esta forma. Bien, aquí podemos ver un ejemplo de cómo se delimitan las fronteras, ¿ya? El mapa está muy pixeleado, ya no sé por qué se cargó así en realidad. La importancia de las ciudades va a ser establecerse estratégicamente para llevar a cabo un comercio, ¿cierto? Y también para establecer los límites políticos entre una y otra. ¿Ya? Como va a haber harto comercio, como va a haber harto intercambio cultural también, porque el comercio tiene que ver con esto de hablar también, de intercambiar ideas, de conocerse, de a veces llevaba esto a una conversación y se tocaban otros temas, y eso va a ir llevando a una unidad cultural y lingüística, ¿ya? Dentro del territorio francés toda la gente va a empezar a hablar el mismo idioma, las mismas costumbres, los mismos modismos, ¿ya? Y así también se va fortaleciendo culturalmente el Estado. La centralización política, ¿cómo se llevaba a cabo esto? El monarca, financiado por la burguesía, ¿cierto? También el apoyo y la legitimación de la autoridad, que tanto el Papa como los burgueses, todas las personas poderosas daban ese apoyo o de cierta forma legitimaban el poder del rey, ¿ya? Y la justificación jurídica de la monarquía, que ya lo explicaba, siempre la política ha tenido un sustento teórico, o sea, no es que un día alguien dijo, oye, inventemos el puesto de presidente y gobernemos los países, no. Siempre recordemos, si nos vamos muy atrás, en la edad antigua, ¿quiénes gobernaban? Por ejemplo, en Egipto, en Sumeria, gobernaban quien descendía de los dioses, ¿cierto? Que se basaba en este mito que alguna vez hubo un dios que bajó a la tierra, tuvo un hijo y ese hijo tuvo descendiente hasta el rey que hoy en día tenemos, o el emperador que hoy en día tenemos, ¿ya? Pero en esta época ya esa justificación va a ser de que Dios le entrega el poder al rey y el rey gobierna al pueblo. Todo esto basado en la religión judeo-cristiana o católica, ¿cierto? Que es la que domina la zona occidental, que es donde nos estamos enfocando hoy, ¿ya? La constitución de un ejército como fuerza exclusiva del Estado. Como decía, esto va a ser importante porque es la fuerza exclusiva del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos luchan solamente por el bien nacional, ¿ya? No obedecen a un burgués, no obedecen a Juanito, ni al general, no sé, Gonzalo, qué sé yo. Ellos luchan para defender la patria, ¿ya? La nación. Su función era resguardar las fronteras, ¿cierto? Y combatir internamente también con enemigos de la monarquía. Siempre va a haber movimientos de rebelión, siempre van a haber movimientos que están de desacuerdo, ¿ya? No estoy diciendo que sean buenos o malos, bueno, pero de cierta forma siempre va a haber movimientos que critican cómo se establece el poder, bla, 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 ¿cierto? Y estos ejércitos también se encargaban de reprimir a su propio pueblo. Estado moderno. Interés colectivo. Muchas veces el ejército se va a hacer valer como un interés colectivo, me refiero como una organización, ¿ya? Y a veces vamos a ver presente mucho, a veces digo,
Durante la Edad Moderna vamos a ver muchos golpes de Estado. Sin ir más lejos, el de la Revolución Francesa, llevado a cabo por Napoleón Bonaparte, ya que va a desencadenar una guerra y un imperio francés impresionante. Pero no nos vamos a enfocar ahí hoy. La burguesía. Como decía, veníamos hablando ya hace rato de esta clase. La burguesía son los comerciantes. Ya decía que habían dos tipos de comerciantes, los comerciantes millonarios y los comerciantes pequeños. Nos vamos a enfocar en lo político y por ende nos vamos a enfocar en los grandes comerciantes, en la gran burguesía. ¿Ya? Apoyo a los monarcas, ocupan el lugar de los nobles. Antiguamente estaban los señores, que eran esta orden del rey, pero ahora van a ser los señores de la plata los que van a ayudar al rey. La administración del Estado, la distribución de la justicia y el control de autoridades locales. Muchas veces va a ser maleado y va a ser corrupto el sistema porque se va a ver llevado por intereses económicos. Estado modernos, ¿ya? Nada ha cambiado en el fondo. Protección para sus actividades comerciales y manufactureras, ya decía. La alianza de lo político y lo económico, muy peligrosa a veces, muy peligrosa. Lamentablemente la alianza entre lo político y económico nos ha llevado al punto crítico del calentamiento global, por ejemplo, que es que las naciones, o mejor dicho, los estados políticos, no toman la responsabilidad en el asunto de explotación de recursos naturales o distribución de estos mismos. Por ejemplo, hoy en día en Chile hay gente que es dueña del agua y el Estado no hace nada porque no tiene las facultades políticas, ¿ya? O sea, hoy en día en Chile nosotros vivimos en un estado donde la burguesía tiene más poder incluso que el Estado, ¿ya? Y eso es un problema crítico, y ese problema está inserto en la Constitución que nosotros tenemos. La Constitución avala que la burguesía tenga más libertad incluso que lo que el Estado le puede dar, llegando incluso a casos de personas que son dueñas de agua, del flujo del agua, ¿ya? Una cosa que se da solamente acá, en Chile. Solamente en Chile se da que haya un dueño del agua. Entonces, eso es crítico. ¿Por qué? Porque ellos desvían los cursos de agua y dejan a los pueblos, sin ir más lejos, Lampa, en sequía. Y a las personas que son pequeños campesinos, que no tienen grandes tierras y que se alimentan de esta agua que fluye naturalmente, los dejan sin agua y sin capacidad de surgir. Entonces tenemos una burguesía gigante que va engordando, 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 la burguesía pequeña que va quedando sin posibilidad de surgir, y un Estado con las manos cruzadas que solo observa estos abusos. Por eso es importante cambiar la Constitución. Hashtag apruebo. Sí, pues, el señor Burns es lo más claro, de alguien, de un empresario que no le importa de cierta forma la ley, porque sabe que tiene más poder que los mismos políticos. Ese es el tema. Recordemos también que quienes pagan las campañas de los políticos. Las campañas de los políticos las pagan los empresarios. Entonces, si un empresario me pagó la campaña para que yo fuera presidente, alcalde, diputado, senador, le debo favores. Es así de cochina la política, lamentablemente. Por eso es importante que participemos y nos hagamos cargo de esto, porque obviamente yo sé que lo es fome, yo sé que es fome hacerse responsable, porque ser responsable es fome, pero no ser responsable lleva a un estado más fome, que son las crisis, o que son, si nos vamos en lo personal, en las depresiones, porque no me hice cargo de mí mismo, ¿cierto? Hay que tener la valentía de hacerse responsable. Somos todos igual de valientes, igual de inteligentes, y es muy importante esto. No ellos por ser políticos ni por ser grandes burgueses son más inteligentes o más capaces que nosotros. Ustedes son capaces de lo que quieran, pero para eso se necesita disciplina. Y la disciplina es estar constantemente trabajando, día a día, ¿ya? One Punch Man, sin ir más lejos, un anime muy bueno, dice, por ejemplo, que tú puedes ser superior a lo que eres hoy. Pues tu versión de mañana debería derrotar a la de hoy. Pero eso depende de lo que hagas hoy día. Así que eso, para aguantar, para dejar de aguantar abuso, nosotros también tenemos que mejorar y dejar de ser abusados.
Bien, características de la centralización monárquica, hablando del rey de Roma. ¿Cómo se concentra el poder ahora en el rey? ¿Cómo el rey se transforma en esta máxima entidad política? Suma todos los poderes del Estado. Ya el rey se va a encargar de crear las leyes, se va a encargar de ejecutar las leyes y se va a encargar también de llevarla a cabo o aplicarla de cierta forma. O sea, va a ser presidente, va a ser juzgado y también va a ser congreso o parlamento, por así decirlo. ¿Ya? La realeza es fruto de la voluntad divina. Dios colocó al rey en ese lugar, porque Dios quiere que el rey gobierne, porque el rey es el que tiene mejor voluntad, ¿cierto? Obvio, obvio. El rey mantendrá el dominio absoluto sobre sus súbditos. Uno tiene que ser obediente al rey, ¿ya? El rey decreta las leyes y administra la justicia. O sea, crea las leyes y además las aplica. Fija impuestos y controla las finanzas del reino. Es lo más parecido a jugar Age of Empires. Oh, se me cayó el carnet. No sé, ¿qué otro juego puede ser así? Bueno, es lo más parecido a mandar en todo, chiquillos, ¿ya? A ser un cabroncito de la política, ¿ya? Indiscutible. Bien, esto es un poco más complejo, ¿ya? Que son de cierta forma cómo se van a establecer las alianzas para llevar a cabo. Por ejemplo, lo que mencionaba yo al principio. Dani levantó la mano. ¿No? Ahí sí. Reiniciar audio. Dani, dígame. Se copiaba. ¿Lo anterior? ¿Lo del rey? Sí. No, porque lo hemos mencionado varias veces. Pero como digo, si pueden alcanzar a copiar algo, no hay problema, ¿ya? Pero también vuelvo a mencionar, yo puedo enviar el archivo después, puedo subir la clase a YouTube, ¿ya? O sea, lo hago. Así que ahí si no alcanza, no hay problema. Usted después se pone al día del cuaderno. ¿Por qué se pone al día del cuaderno? Porque después lo revisamos. Recuerde eso, ¿ya? Camila, ¿usted iba a mencionar algo? ¿No? ¿O levantó la mano sin querer? Bien, seguimos. Como mencionaba, de esta forma vemos cómo ciudades o reinos pequeños se van unificando, ¿ya? En España, por ejemplo, con el casamiento de los reyes católicos, ¿ya? En Francia se van a unificar todos estos reinos, ¿cierto? En Inglaterra va a ser Enrique VIII, ¿ya? Quien somete a la nobleza a una guerra civil, ¿ya? Que es la Guerra de las Rosas, entre los York y los Lancaster, que es la guerra que después se basó Juego de Tronos. El dato. Y vamos a dejar ahí para que terminen de copiar algunos. Y eso, vamos terminando la clase de hoy. Como dije, 13:23, ¿vieron? Justo, incluso un poquito antes. ¿Ya? El señor Flechitas, por favor, aproveche de copiar y no se ponga a tontear en la pizarra. Ya, ahí apareció otro dando autógrafo. Permiso, caballeros. Ya, chiquillos. Entonces, la actividad la subí a Webclass hoy, ya. Consta en establecer un cuadro comparativo entre lo que era la Edad Moderna, o sea, entre lo que vendría siendo la política de la Edad Moderna
versus sus antecedentes feudales, ¿ya? Es simple, hay que basarse en la economía, en lo religioso. Espera, lo estoy buscando aquí, de hecho. Se lo muestro de inmediato. En lo religioso, en lo económico, ¿ya? Lo muestro de inmediato. Creo que sí, sí. Sí. Bien. Luego de analizar el material, lo explicado en clase, ¿cierto? Debo considerar la religión, la economía, el arte y cultura y la política a la hora de... debo considerar esos 4 factores para comparar la edad feudal con la edad moderna. Es un trabajo simple, no le estoy pidiendo que me escriba testamentos, sino que me defina la diferencia o la similitud, ¿ya? Eso es todo, jóvenes. Está en webclass, si tiene alguna duda, lo puedo hacer llegar por mail, ¿ya? Recuerde poner nombre, apellido y curso, que yo después ahora guardo el chat y